En este instante, el señor Jorge Auchalca les entrega a la doctora Elisa Carrió una obra del artista plástico nacional Daniel Amaral Ollarvide. La conferencia de hoy, primero agradecer a la asociación, porque como les dije anoche, una cosa es invitar a alguien con millones de votos y otra invitar el 1%, y eso la verdad que habla mucho más que de mí, del cariño de los uruguayos por nosotros. Y segundo, que me parece muy importante estar en Uruguay. Siempre me toca estar en Uruguay. Primero cuando declaró Kirchner la guerra desde Gualeguaychú, yo estaba en el Congreso, y ahora me toca de nuevo pedirles perdón en nombre de millones de argentinos que no tienen nada que ver con el destrato del gobierno argentino hacia los uruguayos y hacia los hermanos uruguayos. Y la segunda es que el título de la charla pareciera que es una cuestión meramente teórica, pero es un tema sobre el cual vengo trabajando aproximadamente 30 años. Cuando empezábamos, yo desde la cátedra universitaria, básicamente a estudiar el cambio de civilización que ya se veía venir en los años 70, 80, 90, y que está haciendo eclosión y que quizás hoy tenga su primera expresión para el entendimiento colectivo en la caída de Europa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio de civilizaciones? Cuando un determinado orden cultural, orden de valores, orden económico, produce una crisis de agotamiento, por un lado, de la cultura dominante en un determinado periodo histórico, y todavía no se vislumbra el nuevo orden. Ese periodo de metanoia, de cambio, que en general ha durado más de 2 y 3 siglos en otros procesos de cambio anterior, pero que ahora por lo menos vamos a tener y estamos viviendo 50 o 100 años, es lo que tiene sin cabezas y sin corazón a todo Occidente, que no sabe cómo insertarse en un orden nuevo, que es un orden nuevo. Y esto está amenazando la creatividad de las naciones, de los estados, de las economías, más allá de las coyunturas económicas, buenas o malas, de los respectivos países. Mi tesis es que en realidad el gran problema de la crisis de Occidente o de la crisis del mundo tal cual fue concebido por Occidente desde la modernidad es una crisis moral. Y es una crisis moral porque el desarrollo capitalista y el desarrollo del progreso tuvo en cuenta solamente uno de los ámbitos del desarrollo de la racionalidad, que es la racionalidad instrumental, ligada, para que se entienda, a todo lo que podía producir, hacer el hombre blanco, occidental y cristiano. Que esa modernidad, que como decía Durkheim, no tuvo un desarrollo moral sustantivo correspondiente, una ética, un progreso de la ética correspondiente al desarrollo tecnológico, encontró a la mayor revolución mundial, la revolución de las comunicaciones, con una lógica perimida en términos de relaciones humanas. Las relaciones humanas no pueden ser solamente sostenidas sobre la base de meras relaciones instrumentales. ¿Qué significa? Las relaciones humanas no pueden ser sostenidas sobre meras relaciones instrumentales, es decir, sobre las relaciones del uso y de la especulación que forman parte de la economía. Porque esto ha generado sociedades que no pueden tener integración y sobre todo sociedades con niveles de inmigración por el uso que hoy producen fascismo
en épocas de desempleo. Es decir, donde esto se está viendo en Europa. La concepción capitalista de uso de recursos humanos llevó a Europa, por un lado, a su bienestar, a no tener hijos, y por el otro, a recibir una masa inmigrante enorme de los países musulmanes. Hoy, frente a la crisis económica, Europa enfrenta con actitudes fascistas de parte de los ciudadanos europeos a los inmigrantes, y esto va a producir, y efectivamente está produciendo, un desorden en las integraciones sociales de Europa fenomenal, casi como un regreso, un déjà vu, de los fenómenos fascistas de rechazo de la década de los 40, sin que esto signifique el régimen. ¿Y cuáles son los autores que de alguna manera hay que retomar para entender en qué consiste la crisis de Occidente? Yo creo que hay que tomar Durkheim, que hay que tomar Weber. Weber planteaba a principios del siglo XX que íbamos a entrar en una cárcel de burocratización de la que nadie iba a poder salir, tanto en el Estado como en lo privado, en los negocios privados. Hay que releer la Escuela de Frankfurt, porque ya Adorno ahí se da cuenta de que en el racionalismo moderno no hay salida, incluso dice la única salida es el arte, la única salida por la libertad. Ahora, mi planteo de salida es distinto, y lo que estamos estudiando. Yo creo que hay tres tipos de conocimiento. El conocimiento científico, típico de la modernidad, que es un conocimiento basado en hechos, comunicable científicamente, conforme a un método, que ha tomado este discurso en lugar de la jerarquía. Es un consenso político donde el discurso científico ha tomado un lugar de jerarquía, excluyendo a la marginalidad y a la inferioridad a los otros tipos de conocimiento. Y creo que en esto consiste precisamente la degradación de Occidente. Es decir, en tomar el discurso científico y el discurso tecnológico como el único válido, como el único superior frente a otros tipos de conocimiento. El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento práctico, que es el conocimiento que nosotros tenemos del manejo de las cosas, que ha sido llevado a un segundo lugar, pero que tiene el imperio y la fuerza de que así se mueve el mundo, es decir, por el hacer de los hombres, por la experiencia de los hombres y mujeres, etc. Y un tercer tipo de conocimiento que ha sido trabajado como subjetivo, como irracional, y que sin embargo es el discurso de todas las tradiciones de sabiduría en el mundo, que podríamos llamar los discursos de sabiduría. ¿Cuáles son los discursos de sabiduría? ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento lo obtiene el hombre mediante métodos externos, digamos, del mundo. La sabiduría la obtiene el hombre mediante métodos que tienden a la meditación, a la contemplación o a la oración, a una observación del mundo que toma distancia del mundo. Es un mundo mirado desde adentro o desde arriba, como ustedes lo quieran llamar, porque ahí está la paradoja. ¿Cuál ha sido ese conocimiento? Este conocimiento no ha dado grandes triunfos en materia de ciencia, porque no era un discurso pertinente para la ciencia. Este era el discurso propio de siglos y siglos de antigüedad, e incluso de modernidad, destinados a lo que se llama la sabiduría de la vida y a la sabiduría de las relaciones sociales. En los textos básicos de sabiduría colectiva, Confucio, el Analectas. De sabiduría individual, Tao Te Ching, el libro del Tao.
En los egipcios, el tribalión, hecho por Hermes, famoso. Hermes es como un dios, pero en realidad se llama Tot, lugarteniente de Amón, del primer faraón egipcio. En nuestras propias tradiciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Bhagavad Gita de los budistas. Ahora, estos fueron todos libros de sabiduría, en el sentido de cómo ser y en el sentido de cómo ser con los otros, es decir, cómo podemos ser un nosotros. Esta sabiduría de Oriente y de Occidente, despreciada, aunque fuera la base de toda la ciencia, porque cuando uno lee, mire, cuando uno lee los discursos emancipatorios, tanto liberal como marxista, son judeocristianos. Lo que pasa es que le van cambiando los nombres. Cuando uno lee a Gramsci, el famoso presidente del Partido Comunista, de algo que todavía no nace y algo que todavía no muere, Gramsci tiene una raíz judeocristiana que uno puede citar todas las frases del Antiguo Testamento donde está la misma frase. De modo tal que todo esto fue aniquilado bajo qué consigna, que la única posibilidad de libertad del hombre era que Dios muera. Y Dios murió en el siglo XX. Pero ¿cuál fue la consecuencia de un Dios muerto? ¿Cuál es la libertad del hombre después de un Dios muerto? La ausencia de valores, el triunfo del utilitarismo de Bentham, que dice que hay que evitar el dolor y para evitar el dolor hay que conseguir el placer. Ese es el triunfo del ser y del nuevo yo. Yo creo sinceramente que lo que está viviendo Occidente es la pérdida del sentido de la vida. Y que también la está viviendo parte del Oriente. El mundo materializado no puede encontrar el sentido de la vida. En ese sentido, las derechas en el mundo quieren encontrar un pseudo y falso, un falso self, un falso ser, excluyendo a los distintos. Todo el planteo de los Le Pen y compañía y de todos los que puedan estar es un planteo claramente fascista, discriminatorio, no al inmigrante, no al otro. Esto, ustedes se dan cuenta que en el contexto mundial es guerra. Esto en el contexto mundial es Siria. Y con revolución de las comunicaciones. Esto es barbarie. Pero en el contexto de las izquierdas, que tampoco pueden repensar ni los derechos humanos, ni una nueva matriz de progreso basada en una economía capitalista, sí, pero en términos de producir los bienes necesarios para el mundo y no los bienes superfluos para el mundo, que es la gran cuestión a analizar, vacías de un sentido de emancipación real, terminan hablando de tres cuestiones puntuales, como decía ya, se hablaba en ensayos políticos de Habermas en los años 70, discutiendo los derechos de tres minorías. Las minorías gay, las mujeres, que ya somos mayoría absoluta, y que dentro de poco les vamos a dar derechos a los hombres, pero que no vamos a hacer lo que ustedes hicieron con siglos, por siglos durante nosotras, y en algunas otras cuestiones vinculadas al aborto, etc. Ahí se agota la izquierda. Esto no es emancipación, porque ahí hay falso self, es decir, falso sentido de la vida. La gran cuestión es encontrar salidas emancipatorias e integradoras de un nosotros que además puedan sumar ya a un mundo que no solo es Occidente, que es todo el mundo, a un proceso humanista basado en todas las tradiciones humanistas de la sociedad. En una filosofía de vida, yo estudié Historia de las Religiones completa, esta fue mientras sostenía la lucha contra Kirchner, me dedicaba a Historia de las Religiones, que era una compensación, uno tenía que salvarse en algún punto.
Y ahora me he dedicado, con motivo del 1%, estoy fascinada porque las derrotas me vuelven espléndida, me adelgazan, doy clases, es divino. Ahora se ocupan otros de ser opositores, que no se los ve, pero no importa. Pero se ocupan otros. Entonces, me dediqué a encontrar qué es lo que tiene que encontrar el mundo, cuáles son los factores que nos unen y no cuáles son los factores que nos dividen. Y curiosamente, todas las religiones, todas las filosofías de vida, son idénticas en qué. Primero, piensan en paradoja. ¿Qué es pensar en paradoja? Es decir, piensan exactamente distinto de lo que pensamos nosotros. Pensar en paradoja es entender la vida en aparente contradicción. Nuestras vidas personales son paradojales. Voy a poner un ejemplo de la paradoja que explica el recorrido de una vida mucho más que lo lineal. A ver, en Steve Jobs, ¿se acuerdan el que produce las computadoras estas? ¿Qué sé yo? Bueno, todas estas cosas raras, divinas que usan mi hijo y yo no. Él dice, lo mejor que me pasó es cuando me echaron de Apple. Esa es una paradoja. En términos lineales, Steve Jobs tiene un gran fracaso. Queda fuera de lo que creó. En términos de la vida y de su propio desafío, Steve Jobs, en realidad, esa adversidad es la que provoca su triunfo y su éxito posterior. Ustedes lo pueden analizar en términos de vida privada y también en términos de vida colectiva. La Shoah, para algunos, terrible, impensable, para los que tienen menos relaciones. La Shoah es el Holocausto, la matanza de 6 millones de judíos. Sin embargo, tiene lecturas paradojales. Es decir, en determinados niveles, la Shoah es la entrega del pueblo judío para la venida del Mesías. Es decir, que no tiene un sentido en términos humanos, sino suprahumanos, o en términos paradojales de llegada del Mesías, o de la entrada a Jerusalén. Cuando ustedes ven el Museo de Jerusalén en la entrada y ven cómo se entra en la oscuridad, ves cómo ellos festejaban y caminaban con todos los alemanes y los polacos. Después entras en la Shoah, que yo no aguanté, me desmayé. Ahora, cuando vos salís de ese museo que está en las afueras de Jerusalén, salís a una gran terraza donde está Jerusalén. Este es el sentido paradojal que los arquitectos le dan a la Shoah y que le dan muchísimos habitantes hoy israelíes. Ahora, esta paradoja es incompatible. Ahora, la paradoja supone la inclusión del principio de contradicción. Es contrario al pensamiento lógico. Y también supone la desaparición del tercero excluido. Porque el tercero puede estar incluido. Ese tipo de pensamientos que es propio de los indios, que tienen doble cabeza. Cuando estoy hablando de los indios, estoy hablando de la India. Cabeza occidental y cabeza oriental. Ese sentido, que es la cabeza de Asia, es lo que, muchas de las cabezas de Japón, hace que sea tan difícil cerrar negocios. Por ejemplo, un japonés, para explicarte algo, te cuenta una historia. Es decir, que en realidad la negociación está en el marco de una historia. Son distintas culturas. Ahora, esta es la primera cuestión. Hay algo de la vida colectiva, de la vida individual, donde a mí me parece que mejor que consultar a consultores de mercado y consultores políticos y encuestadores, habría que releer las grandes tradiciones humanistas de la humanidad. Yo creo que la política, los negocios, las universidades tienen el deber inexcusable de volver a ser humanistas, de volver a tener formación, porque el mundo está en la oscuridad y la única luz son los principios y la conducta. Y no hay otra luz.
Las naciones que tengan principios y que tengan conductas, es decir, que encarnen en conductas, son las únicas que van a salir de esta oscuridad. La segunda cuestión es que tenemos una gran torre de Babel y que en esa torre de Babel el único principio común es: no hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros. Ubuntu sudafricano, amor al prójimo cristiano, desapego budista, o la persona, pero es la única forma de un nuevo contrato moral de la humanidad para que la matanza no sea ilimitada. Cuarta cuestión, hay que ver cómo se renueva un orden económico mundial que incluya de alguna manera a los supernumerarios y donde la rentabilidad esté ligada a la producción de alimentos y no a la producción suntuaria. Y que tenga correspondencia mucho más con las reservas de valor de tierra, con las reservas de commodities cerealeros, que con la producción masiva de bienes y servicios suntuarios. ¿Por qué? Robert Castell planteaba, es un libro que yo recomiendo leerlo a todos, es largo, es aburrido, pero se llama Metamorfosis de la cuestión social, que en realidad es la historia del trabajo a lo largo de la humanidad. Está centrado en Francia, pero es un libro de cabecera imperdible. Yo lo he leído hace más de 20 años, 15 años, y vi el proceso en la Argentina. Robert Castell dice, hay un capítulo del que habla de los supernumerarios. ¿Quiénes son los supernumerarios? Los supernumerarios ya no son los obreros que piden demandas laborales, los supernumerarios son los que ya no tienen trabajo y no lo van a tener, por lo menos en este orden económico. Lo interesante de Robert Castell es que dice, en los 70, las organizaciones que cuestionaban el sistema eran organizaciones. Por tal, eran absolutamente funcionales al aumento del poder represivo del Estado. Está hablando de las organizaciones guerrilleras. Diciendo, había con quién negociar o había a quién reprimir. Pero en todo caso, la respuesta fue legitimar el aumento del poder represivo estatal. Pone como ejemplo mayo del 68, que en la posterior elección en realidad gana, todavía no hay organización de guerrillas, pero ahí gana De Gaulle, es decir, gana el orden inmediatamente después del mayo del 68, y ustedes podemos ver en nuestra región de qué manera el poder represivo del Estado aumentó hasta terminar en claros genocidios como el caso de la Argentina. Dice, ahí había pleno empleo y las organizaciones que cuestionaban el sistema. Por eso, por ejemplo, en Argentina, Montoneros pudo negociar con el jefe de la Armada en Europa. Es decir, los líderes montoneros vivían muy bien en Europa negociando con Masera. Los que murieron fueron jóvenes, otros idiotas útiles de estos que seguían negociando. Pero lo que quiero significar es que había negociación. Los supernumerarios, la cuestión de los excluidos, que es una cuestión de todo el mundo, salvo los países que han tenido este control de natalidad, pero que están muertos, justamente por esto. Esta bella dama vieja, que ya no tiene estrógenos, que es Europa, y yo también soy una bella dama vieja que no tiene estrógenos, y en consecuencia tiene incapacidad de procrear como cultura. El supernumerario es una víctima del sistema que se convierte en victimario. Esa es la droga. Es decir, alguien que queda fuera del contrato social y apunta a Robert Castell, llegarán los días en que la democracia solo podrá contestar con represión, en una clara contradicción a sí misma, a un sistema que no pudo incluir mediante la dignidad del trabajo a millones de personas. Es en consecuencia, dice, una anomia violenta y cruel, donde no hay con quién negociar, porque perdido el valor de la vida para muchos, también
perdido el valor de la vida propia, se pierde el valor de la vida ajena. En consecuencia, la violencia que vamos a ver y que estamos viendo en el mundo hoy no es la violencia que nosotros tenemos en nuestra cabeza como cuestionadora organizada del sistema, perteneciente a sus clases medias, etcétera, universidades, sino que es una violencia anómica que dispara a matar. Eso es el aumento de los niveles de inseguridad, por ejemplo, en el conurbano bonaerense y en muchísimos países del mundo, y esto se ve de una manera dramática en México, pero sobre todo en la zona del Caribe. Los maras, todo lo que estamos viendo, que en realidad son expulsados de los ejércitos, son expulsados